cuando la anciana maya le entregó al médico occidental una simple semilla de cacao. Él no sabía que estaba recibiendo la clave para salvar miles de vidas. Lo que descubrió después, trabajando codo a codo con curanderos que habían sido despreciados durante décadas, no solo revolucionaría la medicina moderna, sino que le enseñaría que la verdadera sanación comienza cuando aprendemos a escuchar con humildad. Pero antes de contarte cómo un cardiólogo arrogante se convirtió en el puente entre dos mundos de la medicina, necesitas conocer la historia de amor que cambió el destino de todo un pueblo. Hola. Queridos amigos, soy Ricardo, y hoy les traigo una historia que nació en las selvas de Guatemala, donde la sabiduría ancestral maya aún fluye, como los ríos cristalinos que serpentean entre Cecropia y Caoba. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si crees que las mejores historias son aquellas que nos enseñan a ver con ojos nuevos. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has aprendido algo valioso de alguien que inicialmente subestimaste? Un abrazo fuerte y prepárate para conocer el poder transformador de la medicina del corazón. La lancha del Dr. Samuel Restrepo navegaba por el río Usumacinta mientras las primeras luces del amanecer pintaban de oro las copas de los árboles que se alzaban como catedrales naturales a ambos lados del cauce. Era marzo de 2020 y el prestigioso cardiólogo de la Universidad de Stanford había llegado a Guatemala como parte de una misión médica que consideraba más una obligación social que una oportunidad de aprendizaje real. A los 45 años, Samuel había construido una carrera impecable en uno de los hospitales más avanzados de California, especializándose en cirugías cardíacas complejas que lo habían convertido en una referencia mundial. Sus manos habían salvado centenares de vidas usando la tecnología más sofisticada disponible, y su nombre aparecía regularmente en revistas médicas de primer nivel. Pero detrás de esa fachada de éxito profesional, Samuel cargaba con el peso de un matrimonio que se desmoronaba y una desconexión creciente del propósito humano de su profesión. Los últimos años habían convertido su práctica médica en una rutina mecánica, diagnósticos precisos, procedimientos perfectos, pacientes que eran más bien casos clínicos que seres humanos con historias y familias. La invitación para unirse a la misión médica en Guatemala había llegado a través de su colega, Dr. Patricia Morales, una cardióloga guatemalteca que había estudiado en Stanford y ahora dirigía programas de salud comunitaria en su país natal. Samuel, necesitamos tu experiencia en comunidades que nunca han tenido acceso a atención cardiológica especializada, le había explicado Patricia durante una conversación telefónica que cambiaría el rumbo de su vida. Hay poblaciones mayas en el Petén que tienen tasas inexplicablemente altas de problemas cardíacos, pero también tienen tradiciones de medicina natural que podrían enseñarnos mucho. Samuel había aceptado, principalmente porque necesitaba algo que lo distrajera de los problemas en casa, y porque suponía que 2 semanas en Guatemala le darían material para publicaciones académicas sobre medicina en comunidades indígenas. No tenía idea de que estaba a punto de embarcarse en una experiencia que cuestionaría todo lo que creía saber sobre sanación, comunidad y el verdadero propósito de la medicina. La comunidad de Yaxmiul era un pueblo maya Cuecutey de aproximadamente 300 habitantes, asentado en una zona donde la selva tropical se abría en pequeños claros, cultivados con maíz, frijol y cacao. Las casas tradicionales de madera y palma se alternaban con algunas construcciones más modernas de concreto, creando un paisaje que hablaba de una cultura en transición entre tradición y modernidad. El equipo médico fue recibido por el alcalde, Rigoberto Caau, un hombre de unos 50 años, cuyo rostro curtido por el sol reflejaba décadas de trabajo en los campos, pero cuyos ojos brillaban con la inteligencia de alguien que había aprendido a navegar entre el mundo maya tradicional
y las demandas de la sociedad guatemalteca moderna. Doctores, bienvenidos a Jacksmul. Esperamos que su visita sea productiva para todos. Nuestra gente necesita la medicina moderna, pero también esperamos que ustedes puedan aprender algo de nosotros. Las palabras del alcalde fueron corteses, pero Samuel detectó un matiz que no sabía cómo interpretar. Era como si Rigoberto estuviera evaluando cuidadosamente a los visitantes, determinando si realmente habían venido a servir o simplemente a imponer sus métodos occidentales. La clínica improvisada fue establecida en el centro comunitario, un edificio sencillo pero funcional que normalmente servía para reuniones del pueblo. En cuestión de horas, Patricia y su equipo habían organizado estaciones para diferentes especialidades: medicina general, pediatría, ginecología y la estación cardiológica que Samuel dirigiría. Los primeros pacientes comenzaron a llegar antes del mediodía, formando una fila que se extendía desde el centro comunitario hasta la plaza central del pueblo. Samuel se sorprendió por la variedad de edades y condiciones que se presentaban, desde niños con soplos cardíacos hasta ancianos con hipertensión avanzada que nunca había sido diagnosticada apropiadamente. Pero lo que realmente llamó su atención fue la presencia constante de una mujer mayor que se mantenía en la periferia de la clínica, observando silenciosamente, pero con evidente interés, todo lo que sucedía. Era una señora de unos 70 años, de estatura pequeña pero presencia imponente, vestida con el huipil tradicional cuecuchey, en tonos rojos y azules, que hablaba de habilidades textiles extraordinarias. Su cabello plateado estaba trenzado cuidadosamente y adornado con cintas coloridas, y sus manos mostraban las marcas de décadas de trabajo con plantas medicinales. ¿Quién es ella?, le preguntó Samuel a Patricia durante un descanso entre pacientes. Es Itzamna Kaal, la partera y curandera principal del pueblo. Es respetada por toda la región por su conocimiento de medicina tradicional maya. ¿Y por qué está observando la clínica? Patricia sonrió con una expresión que Samuel no pudo descifrar completamente. Probablemente está evaluando nuestros métodos, comparándolos con los suyos. Itzamna ha tratado problemas cardíacos durante décadas usando solo plantas y ceremonias tradicionales. Samuel sintió una mezcla de curiosidad científica y escepticismo profesional. Durante su entrenamiento médico había escuchado referencias ocasionales a la medicina tradicional, pero siempre en el contexto de supersticiones pintorescas que debían ser superadas por el conocimiento científico real. ¿Realmente cree que las plantas pueden tratar problemas cardíacos serios? Samuel, he visto cosas que no puedo explicar completamente usando solo la medicina occidental. Tal vez deberías mantener la mente abierta. Fue al final del segundo día cuando Samuel tuvo su primer encuentro directo con Itzamna. Estaba examinando a Maribel, una mujer de 35 años que había llegado quejándose de dolores de pecho y dificultades para respirar durante el trabajo físico intenso. Los síntomas sugerían una posible cardiopatía. Pero cuando Samuel realizó el electrocardiograma con el equipo portátil que había traído, los resultados mostraron un patrón que lo confundió. El ECG indicaba irregularidades que podrían sugerir problemas estructurales serios, pero la auscultación directa y el examen físico no confirmaban esos hallazgos. Maribel parecía estar en mejor condición física de la que sus síntomas y el electrocardiograma sugerían, mientras Samuel revisaba los resultados por tercera vez, tratando de encontrar una explicación para la discrepancia. Sintió una presencia suave pero decidida a su lado. Era Itzamna, que se había acercado silenciosamente y ahora observaba tanto a la paciente como los resultados del ECG con evidente interés. Disculpe, pero esta es una consulta médica privada, dijo Samuel automáticamente, usando el español básico que había aprendido específicamente para esta misión. Itzamna lo miró con ojos que parecían haber visto mucho más de lo que la mayoría de las personas ven en toda una vida.
y respondió en un español cuidadoso pero fluido. Doctor, conozco a Maribel desde que nació. Su corazón no está enfermo de la manera que usted piensa. Samuel sintió una mezcla de irritación profesional e intriga científica. ¿Qué quiere decir? En lugar de responder directamente, Itzamna se dirigió a Maribel en QEQTI, hablando con la gentileza de una abuela que conoce profundamente a su nieta. La conversación duró varios minutos, durante los cuales Samuel notó que la expresión de Maribel cambiaba gradualmente de ansiedad a algo parecido al alivio. ¿De qué hablaron?, preguntó Samuel cuando terminaron. Le pregunté sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su corazón emocional. No solo el corazón físico, respondió Itzamna. Maribel ha estado cargando tristeza muy pesada desde que su hijo Mayo R. se fue a Estados Unidos hace 6 meses. Su corazón duele por separación, no por enfermedad. Samuel frunció el ceño, pero el electrocardiograma muestra irregularidades claras. ¿Su máquina puede distinguir entre dolor físico y dolor emocional? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Durante toda su carrera médica, Samuel había sido entrenado para separar los aspectos físicos de los emocionales, tratando el corazón como una bomba mecánica que podía ser reparada o reemplazada según fuera necesario. Los problemas emocionales pueden manifestarse como síntomas físicos, admitió Samuel cuidadosamente, pero eso no significa que no debamos tratar los síntomas físicos apropiadamente. Itzamna asintió. Estoy de acuerdo, pero tal vez podemos tratar el corazón completo, no solo la parte que sus máquinas pueden ver. Durante la siguiente hora, Samuel observó algo extraordinario. Itzamna trabajó con Maribel usando una combinación de plantas medicinales, conversación terapéutica en QEQTI, y lo que parecían ser técnicas de relajación y meditación profundamente arraigadas en la cultura maya. No había nada dramático o espectacular en el proceso. Era más parecido a una sesión de terapia integral dirigida por alguien que conocía íntimamente tanto la fisiología humana como la psicología cultural de su paciente. Cuando terminaron, Samuel repitió el electrocardiograma de Maribel. Para su sorpresa, muchas de las irregularidades que había mostrado antes habían desaparecido. Los síntomas de dolor de pecho y dificultad respiratoria también habían mejorado notablemente. ¿Cómo explica esto?, le preguntó Samuel a Itzamna, genuinamente intrigado. Doctor, el corazón no es solo músculo, es el centro donde se encuentran cuerpo, mente y espíritu. Cuando uno está enfermo, todos están enfermos. Cuando uno sana, todos pueden sanar. Samuel se quedó pensando en esas palabras durante el resto del día. Había presenciado algo que desafiaba su comprensión médica tradicional, pero no podía negar los resultados objetivos que había medido con sus propios instrumentos. Esa noche, mientras el equipo médico cenaba en la casa de huéspedes que la comunidad había preparado para ellos, Patricia notó la expresión pensativa de Samuel. ¿Qué opinas de tu primer día trabajando junto a una curandera maya? Samuel tomó su tiempo antes de responder. Fue educativo, pero necesito entender mejor lo que realmente pasó con Maribel antes de sacar conclusiones. ¿Qué te gustaría entender? Si lo que Itzamna hizo realmente tuvo un efecto fisiológico medible, o si simplemente fue coincidencia que los síntomas mejoraran temporalmente. Patricia sonrió. ¿Y si fuera ambas cosas? ¿Y si la medicina tradicional maya hubiera desarrollado métodos para tratar aspectos de la salud cardíaca que la medicina occidental apenas está comenzando a comprender? Samuel se durmió esa noche con más preguntas que respuestas, pero también con una curiosidad científica que no había sentido en años. Sin saberlo, había comenzado un viaje que lo llevaría mucho más allá de los límites de su zona de confort profesional. El tercer día de la misión médica trajo consigo un caso que cambiaría para siempre la perspectiva de Samuel sobre los límites de la medicina moderna. Don Aurelio Ton llegó a la clínica acompañado de su esposa e hijos.
claramente en las etapas avanzadas, de lo que Samuel reconoció inmediatamente como insuficiencia cardíaca congestiva severa. Era un hombre de 62 años que había trabajado toda su vida en los campos de cacao y ahora apenas podía caminar unos pocos metros sin experimentar fatiga extrema y dificultades para respirar. El examen inicial de Samuel confirmó sus peores temores. Don Aurelio tenía un corazón severamente agrandado, líquido acumulándose en los pulmones, y signos de que múltiples sistemas orgánicos estaban comenzando a fallar, debido a la falta de circulación adecuada. En Stanford, un paciente en esas condiciones sería candidato inmediato para trasplante cardíaco o, como mínimo, para una serie de procedimientos invasivos que requerirían hospitalización prolongada en una unidad de cuidados intensivos, pero en Jacksonville, a horas de distancia del hospital más cercano, y sin acceso a ninguna de las tecnologías que Samuel consideraba esenciales para tratar una condición tan avanzada. Las opciones parecían terriblemente limitadas. Don Aurelio, le dijo Samuel, después de completar el examen, su condición es muy seria. Necesita ser trasladado inmediatamente a un hospital en Guatemala City que pueda proporcionarle el cuidado intensivo que requiere. Don Aurelio escuchó la traducción que Patricia hizo de las palabras de Samuel, pero su respuesta fue inmediata y firme. Dice que no quiere irse del pueblo, tradujo Patricia. Dice que prefiere morir en casa, rodeado de su familia, que morir solo en un hospital de la ciudad. Samuel sintió la frustración familiar de enfrentarse a pacientes que rechazaban el tratamiento médico apropiado por razones que consideraba irracionales. Explíquele que sin tratamiento médico moderno, probablemente le quedan semanas, tal vez días de vida. Con el tratamiento apropiado, podríamos darle años. Patricia tradujo nuevamente, pero la respuesta de don Aurelio fue la misma: prefería quedarse en su comunidad. Fue en ese momento cuando Itzamna se acercó al grupo, habiendo observado silenciosamente el intercambio desde una distancia respetuosa. «Doctor, ¿puedo hablar con don Aurelio?» Samuel estaba a punto de rechazar la solicitud, pero algo en la expresión de Patricia lo hizo vacilar. «Samuel, tal vez deberíamos escuchar lo que Itzamna tiene que decir. Conoce a don Aurelio desde hace décadas». La conversación entre Itzamna y don Aurelio en Cuecuchey duró casi 20 minutos. Samuel observó con creciente impaciencia, sintiendo que estaban perdiendo tiempo crucial que podría usarse para organizar el traslado médico urgente que el paciente necesitaba. Pero conforme avanzó la conversación, notó que algo estaba cambiando en la demeanor de don Aurelio. Su respiración parecía menos laboriosa. Su postura se había enderezado ligeramente y había recuperado algo de color en el rostro que había estado pálido y grisáceo. Durante el examen médico, cuando terminaron de hablar, Itzamna se dirigió a Samuel. «Doctor, don Aurelio está dispuesto a probar un tratamiento combinado, su medicina moderna junto con medicina tradicional maya, pero tiene que ser aquí, en su pueblo, con su familia cerca». Samuel sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué tipo de tratamiento tradicional? Plantas que hemos usado durante siglos para fortalecer el corazón debilitado. Ceremonias que ayudan al espíritu a encontrar balance. Cuidado de la comunidad que nutre tanto el cuerpo como el alma. Itzamna, don Aurelio tiene insuficiencia cardíaca congestiva severa. Esta no es una condición que se pueda tratar solo con plantas. No solo con plantas, corrigió Itzamna gentilmente. Con plantas y con su medicina moderna juntas. Samuel se encontró en territorio completamente desconocido. Todo su entrenamiento médico le decía que era imposible tratar una condición tan avanzada sin acceso a diuréticos intravenosos, monitores cardíacos y la posibilidad de intervención quirúrgica urgente. Pero también se daba cuenta de que don Aurelio, claramente, prefería morir en casa que recibir tratamiento en la ciudad. Y Samuel había visto suficientes pacientes rechazar tratamiento para saber que no podía forzar a nadie a aceptar cuidado médico contra su voluntad. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente. Primero,
quiero mostrarle las plantas que usamos para el corazón. Después, si usted está dispuesto, podemos trabajar juntos para ayudar a don Aurelio. Durante la siguiente hora, Itzamna guió a Samuel a través de lo que ella llamaba su farmacia de la selva en un jardín medicinal, ubicado detrás de su casa, que contenía más de 50 especies de plantas, cada una cuidadosamente cultivada para propósitos terapéuticos específicos. «Esta es Pixoy», dijo, señalando una planta con hojas en forma de corazón y pequeñas flores blancas. «Fortalece el músculo cardíaco y ayuda a que bombee más eficientemente. Y esta, Tsutsui, ayuda al cuerpo a eliminar líquido extra cuando el corazón no puede hacer el trabajo solo». Samuel reconoció inmediatamente que estaba describiendo un diurético natural, pero sus años de entrenamiento científico le hicieron ser cauteloso sobre aceptar afirmaciones sobre eficacia terapéutica sin evidencia rigurosa. «Itzamna, ¿cómo sabe que estas plantas realmente funcionan?» «Por experiencia de 700 años, transmitida de generación en generación. Mis abuelas usaron estas plantas, mis madres las usaron, yo las he usado durante 50 años, hemos visto los resultados». «Pero, ¿han hecho estudios, pruebas controladas, para medir la efectividad?» Itzamna sonrió con la paciencia de alguien acostumbrada a explicar conceptos profundos a personas que operaban desde marcos de referencia muy diferentes. «Doctor, nosotros hacemos pruebas durante siglos. Cada paciente que tratamos es una prueba. Cada curación que logramos es evidencia. ¿No es esa la mejor prueba controlada de todas?» Samuel se quedó sin respuesta inmediata. Desde una perspectiva de metodología científica occidental, lo que Itzamna describía no cumpliría con los estándares de evidencia que había aprendido a considerar esenciales. Pero desde una perspectiva de experiencia clínica acumulada, representaba un nivel de datos que ningún estudio individual podría igualar. ¿Me permitiría observar cómo prepara y administra estos tratamientos? Por supuesto. Pero también quiero que usted use su medicina moderna junto con la nuestra. Don Aurelio necesita ambas. Durante los días siguientes, Samuel experimentó algo completamente nuevo en su carrera médica. Una verdadera colaboración interdisciplinaria entre sistemas médicos que había asumido eran mutuamente incompatibles. Trabajando junto con Itzamna, desarrollaron un protocolo de tratamiento que combinaba medicamentos occidentales que Samuel había traído para emergencias cardíacas, diuréticos suaves, vasodilatadores básicos con preparaciones de plantas mayas que Itzamna había usado tradicionalmente para condiciones similares. Más importante aún, Samuel observó que el tratamiento de Itzamna iba mucho más allá de la administración de plantas medicinales. Incluía sesiones diarias de conversación terapéutica, donde don Aurelio podía expresar sus miedos y preocupaciones sobre su enfermedad. Ceremonias comunitarias donde toda la familia y vecinos participaban en el proceso de sanación. Y un sistema de cuidado continuo donde diferentes miembros de la comunidad se turnaban para asegurar que el paciente nunca estuviera solo. Los resultados fueron extraordinarios. En una semana, la retención de líquidos de don Aurelio había disminuido significativamente. Su capacidad respiratoria había mejorado hasta el punto donde podía caminar distancias cortas, sin fatiga extrema. Sus niveles de energía habían aumentado notablemente y había recuperado el apetito que había perdido durante las semanas previas. Pero lo que más impresionó a Samuel fue el cambio en el espíritu de don Aurelio. El hombre que había llegado a la clínica claramente preparándose para morir había sido reemplazado por alguien que hablaba de proyectos futuros, de la próxima cosecha de cacao, de ver crecer a sus nietos. Itzamna, necesito entender cómo funciona esto, le dijo Samuel una tarde, mientras observaban a don Aurelio trabajar en su jardín. Algo que habría sido imposible solo 2 semanas antes. ¿Qué parte quiere entender? Todo en las plantas, las ceremonias, el cuidado comunitario, cómo se integra todo para crear resultados que honestamente no pensé que fueran posibles
sin tecnología médica avanzada. Itzamna se tomó su tiempo para responder, como si estuviera considerando cómo explicar conceptos profundamente arraigados en la cosmovisión maya a alguien formado en un paradigma completamente diferente. Doctor, en nuestra medicina, el cuerpo no está separado de la mente no está separada del espíritu, la persona no está separada de la comunidad no está separada de la naturaleza, todo está conectado. Cuando tratamos el corazón, tratamos todo. Pero, específicamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de las plantas que está usando? Algunas plantas fortalecen el músculo del corazón, como usted dice. Otras ayudan al cuerpo a eliminar líquido extra. Otras calman la ansiedad que hace que el corazón trabaje más duro de lo necesario. Pero también las plantas conectan a la persona con la tierra, con los ancestros, con el conocimiento sagrado de curación que viene de generaciones. Samuel frunció el ceño. Itzamna. La primera parte de su explicación tiene sentido farmacológico, pero la segunda parte que suena más espiritual que médica. Itzamna sonrió. Doctor, ¿dónde termina la medicina y comienza lo espiritual? ¿Su medicina occidental no tiene elementos espirituales? La pregunta lo hizo reflexionar sobre aspectos de la práctica médica que normalmente daba por sentado: el efecto placebo, la importancia de la relación médico-paciente, el papel de la esperanza en la recuperación, la forma en que el apoyo familiar influía en los resultados médicos. Tal vez tiene razón, admitió Samuel. Tal vez hemos separado artificialmente aspectos de la sanación que naturalmente funcionan mejor juntos. ¿Le gustaría aprender más sobre nuestra medicina? Sí, respondió Samuel sin vacilación. Pero también me gustaría enseñarle más sobre la medicina occidental, que podría ser útil aquí en el pueblo. Me parece perfecto. Podemos enseñarnos mutuamente. Fue en ese momento que comenzó una colaboración que duraría mucho más que las 2 semanas originalmente planeadas para la misión médica, y que cambiaría no solo la práctica médica en Yaxmulo, sino la comprensión de Samuel sobre el verdadero propósito de la medicina, la transformación de la relación entre Samuel e Itzamna de escepticismo mutuo a colaboración genuina. No sucedió de la noche a la mañana. Durante las siguientes semanas, ambos tuvieron que navegar cuidadosamente entre sistemas de conocimiento que habían evolucionado de formas muy diferentes, pero que compartían el mismo objetivo fundamental: aliviar el sufrimiento humano. Samuel había decidido extender su estancia en Guatemala, más allá de la misión médica original, tomando un sabático parcial de Stanford para estudiar lo que comenzaba a ver como una oportunidad única de investigación interdisciplinaria. Mi universidad inicialmente pensó que me había vuelto loco, le confesó a Patricia durante una de sus conversaciones semanales por teléfono. Un cardiólogo de Stanford estudiando medicina tradicional maya no encaja exactamente en sus categorías de investigación académica convencional. ¿Y ahora qué piensan? Cuando les envié los datos preliminares sobre los resultados que estamos viendo aquí, especialmente con pacientes como don Aurelio, comenzaron a prestar atención. Resultados son resultados, sin importar cómo se obtengan. La colaboración entre Samuel y Itzamna había establecido un modelo informal, pero efectivo. Todas las mañanas se reunían para revisar pacientes que requerían atención, tanto moderna como tradicional. Discutían protocolos de tratamiento que integraran ambos enfoques y dedicaban las tardes a intercambio de conocimientos más formal. Samuel enseñaba a Itzamna conceptos básicos de fisiología cardiovascular usando diagramas que había dibujado y modelos improvisados. Le explicó cómo funcionaba la circulación, que causaba diferentes tipos de problemas cardíacos, y cómo los medicamentos occidentales interactuaban con los sistemas biológicos del cuerpo. Itzamna, a su vez, llevaba a Samuel a expediciones por la selva para recolectar plantas medicinales, enseñándole no solo que
plantas usar para qué condiciones, sino cómo reconocer las plantas en diferentes estaciones, cómo prepararlas apropiadamente y cómo determinar las dosis correctas, basándose en la constitución individual de cada paciente. La misma planta puede ser medicina o veneno, le explicó Itzamna durante una de sus caminatas por la selva. Todo depende de la cantidad, la preparación, la persona que la recibe y la intención con que se administra. Eso suena muy similar al principio farmacológico básico de que la dosis hace el veneno, observó Samuel. Exactamente. Pero en nuestra medicina también consideramos la dosis espiritual, la dosis emocional, la dosis cultural. Samuel estaba aprendiendo que la medicina maya era mucho más sofisticada y matizada de lo que había asumido inicialmente. Los curanderos como Itzamna no solo memorizaban listas de plantas y sus usos, habían desarrollado sistemas complejos para evaluar patrones de síntomas, determinar causas subyacentes de enfermedad y personalizar tratamientos basándose en una comprensión holística de cada paciente. En nuestra medicina, le explicó Itzamna, una tarde, mientras preparaban una tintura de Pixoy para un nuevo paciente cardíaco. No tratamos enfermedades, tratamos personas que tienen desequilibrios. ¿Cuál es la diferencia? Una enfermedad es algo que tiene nombre, síntomas fijos, tratamiento estándar. Un desequilibrio es único para cada persona. Puede tener causas físicas, emocionales, espirituales, sociales. El tratamiento tiene que abordar las causas reales, no solo los síntomas. Samuel comenzó a darse cuenta de que estaba aprendiendo un enfoque de medicina personalizada que, en muchos aspectos, era más avanzado que lo que se practicaba en los hospitales más modernos. Itzamna, lo que usted describe, suena muy similar a lo que llamamos medicina de precisión en Occidente, la idea de que cada paciente es único y requiere tratamiento individualizado. ¿Sí? Pero ustedes individualizan basándose principalmente en genética y bioquímica. Nosotros individualizamos basándose en la persona completa, en su historia, su familia, su comunidad, su relación con la naturaleza, su propósito en la vida. Fue durante la cuarta semana de su estancia extendida cuando Samuel experimentó algo que cambió profundamente su comprensión no solo de la medicina maya, sino de su propia práctica médica. María Elena Koch, una mujer de 48 años, llegó a la clínica con síntomas que Samuel reconoció inmediatamente como indicativos de un infarto al miocardio en progreso, dolor de pecho severo, dificultad para respirar, sudoración, náuseas y un electrocardiograma que mostraba cambios claros indicando daño cardíaco activo. En un hospital moderno, María Elena habría sido llevada inmediatamente a una sala de cateterismo cardíaco para angioplastia de emergencia. En Jacksmul, las opciones eran mucho más limitadas. Samuel administró inmediatamente los medicamentos de emergencia que tenía disponibles: anaspirina, nitroglicerina y morfina para el dolor. Pero sabía que sin intervención más agresiva, las posibilidades de que María Elena sobreviviera sin daño cardíaco permanente severo eran mínimas. Necesitamos trasladarla a Guatemala City inmediatamente, le dijo Samuel a Itzamna. Cada minuto cuenta en un caso como este, pero Itzamna observó cuidadosamente a María Elena, hablando con ella en Cuecuchey durante varios minutos antes de responder. Doctor, María Elena dice que no puede irse. Su esposo está muy enfermo en casa. Tiene 3 hijos pequeños, y la familia no tiene dinero para el tratamiento en la capital. Samuel sintió la frustración familiar de enfrentarse a barreras socioeconómicas que impedían el tratamiento médico óptimo. Pero esta vez, en lugar de simplemente aceptar las limitaciones, decidió trabajar dentro de ellas. ¿Qué podemos hacer aquí? Con lo que tenemos disponible, su medicina moderna más medicina tradicional. Pero necesitamos actuar rápido. Durante las siguientes 6 horas, Samuel experimentó algo que nunca había vivido en un hospital moderno.
Una verdadera emergencia médica, tratada con recursos limitados, pero con una colaboración interdisciplinaria total. Itzamna preparó una infusión de plantas, que había usado tradicionalmente, para crisis cardíacas, incluyendo hierba del corazón, una especie local rica en glicósidos cardíacos similares a la digitalan, y sutui en concentración alta para ayudar con la retención de líquidos. Samuel monitoreó constantemente los signos vitales de María Elena y ajustó los medicamentos occidentales, según la respuesta de la paciente a las preparaciones tradicionales. Pero lo que más le impresionó fue la respuesta de la comunidad entera. Cuando se corrió la voz de que María Elena estaba en crisis médica, familias enteras llegaron a la clínica para ofrecer apoyo. Los hombres se organizaron para cuidar de los campos de la familia. Las mujeres se turnaron para preparar comidas y cuidar a los niños, y los ancianos llegaron para ofrecer oraciones y ceremonias de sanación. En nuestra cultura, le explicó Rigoberto, el alcalde, a Samuel mientras observaban la movilización comunitaria, cuando alguien está enfermo, todos estamos enfermos. La sanación es responsabilidad de toda la comunidad. Para el final del día, María Elena había estabilizado. Su dolor de pecho había disminuido significativamente. Sus signos vitales se habían normalizado, y aunque el daño cardíaco era evidente en el electrocardiograma, era considerablemente menor de lo que Samuel había temido inicialmente. Durante los días siguientes, mientras María Elena se recuperaba, Samuel reflexionó sobre la experiencia. Itzamna. Creo que presencié algo que la medicina moderna ha perdido, le dijo una tarde mientras revisaban el progreso de la paciente. ¿Qué cosa? La sanación como proceso comunitario. En los hospitales occidentales, aislamos a los pacientes de sus sistemas de apoyo natural. Los separamos de sus familias, de su entorno familiar, de su comunidad. Pensamos que esto es más higiénico, más eficiente. ¿Y ahora qué piensa? Pienso que tal vez estamos haciendo más daño que bien. María Elena se está recuperando más rápido de lo que habría esperado, no solo porque recibió tratamiento médico apropiado, sino porque está siendo sostenida por toda una red de personas que se preocupan por ella. Itzamna asintió. En nuestra medicina, la familia y la comunidad son parte del tratamiento. No podemos sanar a una persona si no sanamos. También las relaciones que la mantienen conectada a la vida. Samuel comenzó a documentar sistemáticamente no solo los protocolos médicos que estaban desarrollando, sino también los factores sociales y culturales que parecían contribuir a los resultados positivos que estaban observando. Escribió extensamente sobre el concepto maya de medicina comunitaria, donde la sanación era vista como un proceso que involucraba no solo al paciente y al curandero, sino a la red completa de relaciones que definían la identidad y el bienestar de la persona. Estoy comenzando a entender que lo que ustedes llaman medicina tradicional no es simplemente una colección de remedios herbales, le dijo a Itzamna después de varias semanas de observación y participación. Es un sistema integral de sanación que aborda simultáneamente aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales de la salud. Exactamente. Y ahora entendemos que su medicina occidental tiene herramientas muy poderosas para tratar problemas físicos específicos. Juntas, nuestras medicinas pueden hacer más de lo que cualquiera puede hacer sola. Fue durante la 6ª semana de su estancia, cuando Samuel recibió una llamada que lo forzó a reflexionar sobre el impacto más amplio de su experiencia en Guatemala. Dr. Richard Morrison, el jefe de cardiología en Stanford, había estado siguiendo los reportes que Samuel había enviado sobre su trabajo en Guatemala con creciente interés. Samuel, los resultados que estás reportando son extraordinarios. Tasas de supervivencia en casos de insuficiencia cardíaca que superan lo que vemos aquí con tecnología de punta. ¿Realmente crees que estos métodos tradicionales pueden ser replicados en un ambiente hospitalario moderno? Samuel consideró cuidadosamente su respuesta. Richard, no creo que podamos simplemente transportar los métodos mayas
a un hospital occidental y esperar los mismos resultados. Lo que funciona aquí está profundamente integrado en la cultura, la comunidad, la relación entre el curandero y el paciente. Entonces, ¿qué propones? Propongo que empecemos a pensar más sistemáticamente sobre cómo integrar algunos de los principios que están funcionando aquí en nuestra práctica occidental. Medicina más personalizada, cuidado más holístico, mayor participación de la familia y la comunidad en el proceso de sanación. ¿Estás hablando de medicina integrativa? Estoy hablando de medicina humana completa. Medicina que trata personas, no solo enfermedades. Medicina que reconoce que la sanación sucede en un contexto social y cultural, no solo en un laboratorio estéril. La conversación con Dr. Morrison planteó preguntas que Samuel sabía que tendría que enfrentar eventualmente: cómo podía tomar lo que había aprendido en Guatemala y aplicarlo de manera apropiada y respetuosa en un contexto occidental. ¿Cómo podía honrar la sabiduría tradicional maya sin apropiársela o descontextualizarla? Esas preguntas se volvieron más urgentes cuando Itzamna le hizo una propuesta que no había anticipado. Dr. Samuel, he estado pensando. Usted ha aprendido mucho de nuestra medicina. ¿Le gustaría que yo fuera a su país para aprender más de su medicina? La idea era tanto emocionante como problemática. Samuel sabía que Itzamna tenía conocimientos extraordinarios que podrían beneficiar a pacientes en Estados Unidos. Pero también sabía que trasplantar a un curandero maya tradicional a un ambiente hospitalario occidental podría ser cultural y profesionalmente complejo. Itzamna, me encantaría que conociera nuestras instalaciones en Stanford, pero tengo que ser honesto sobre los desafíos que podríamos enfrentar. ¿Qué tipo de desafíos? En Estados Unidos, la práctica médica está muy regulada. Habría restricciones legales sobre lo que usted podría hacer directamente con pacientes. También habría resistencia cultural de colegas que no entienden la medicina tradicional. Itzamna consideró esto cuidadosamente. ¿Y si no voy como curandera, sino como maestra? ¿Como alguien que puede enseñar a sus doctores sobre medicina holística? Eso podría funcionar. De hecho, podría ser exactamente lo que necesitamos. Durante las siguientes semanas, Samuel e Itzamna desarrollaron un plan ambicioso: crear un programa de intercambio entre el sistema de salud comunitario de Jacksmul y el Departamento de Cardiología de Stanford. El programa tendría dos componentes principales. Médicos occidentales vendrían a Guatemala para aprender sobre medicina integrativa y cuidado comunitario, mientras que curanderos mayas como Itzamna viajarían a Estados Unidos para enseñar sobre enfoques holísticos de la salud. Pero hay una condición muy importante, insistió Itzamna. Este intercambio tiene que ser verdaderamente recíproco. No queremos que vengan solo a tomar nuestro conocimiento. Queremos que también den algo a nuestra comunidad. ¿Qué necesita la comunidad? Acceso a algunas de las herramientas de su medicina moderna. Equipos de diagnóstico básicos que puedan ayudarnos a identificar problemas antes de que se vuelvan crisis. Capacitación para nuestros jóvenes que quieren aprender tanto medicina tradicional como moderna. Samuel se dio cuenta de que Itzamna estaba proponiendo algo revolucionario: un modelo de colaboración médica internacional que honrara ambos sistemas de conocimiento y creara beneficios mutuos reales para ambas comunidades. Itzamna, creo que lo que usted está proponiendo podría cambiar la manera como pensamos sobre la medicina global. Espero que sí, respondió ella con una sonrisa, porque el mundo necesita toda la sabiduría curativa que podamos compartir. 6 meses después de su llegada inicial a Guatemala, Samuel se encontró preparándose para regresar a Stanford con una perspectiva completamente transformada sobre la medicina, la sanación y su propio propósito como médico. La noche antes de su partida, la comunidad de Jacksmul organizó una ceremonia de despedida que lo conmovió más profundamente que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido en su carrera. Los pacientes que había tratado durante su estancia vinieron a compartir sus historias
de recuperación. Don Aurelio, que ahora trabajaba regularmente en sus campos de cacao sin síntomas cardíacos significativos, le regaló una bolsa de semillas de cacao premium que había seleccionado especialmente para él. María Elena, completamente recuperada de su infarto y activa nuevamente como líder de las mujeres tejedoras del pueblo, le presentó un huipil que habían creado colectivamente, bordado con símbolos que representaban tanto la medicina maya como la occidental, entrelazadas en patrones armoniosos. Doctor Samuel, dijo Rigoberto durante la ceremonia, usted llegó aquí para enseñarnos, pero también estuvo dispuesto a aprender. Eso lo convierte en nuestro hermano, no solo nuestro visitante. Pero fue el regalo de Itzamna lo que más lo impactó. Era un pequeño recipiente de cerámica sellado con cera de abeja, dentro del cual había colocado semillas de todas las plantas medicinales que habían usado juntos durante su colaboración. Estas semillas pueden crecer en California, le explicó, no para que usted se haga curandero maya, sino para que recuerde que la medicina verdadera crece cuando plantamos conocimiento con respeto y lo cuidamos con amor. El viaje de regreso a San Francisco le dio a Samuel tiempo para reflexionar sobre cómo integraría todo lo que había aprendido en su vida profesional y personal. Durante los meses en Guatemala, su matrimonio había terminado oficialmente en divorcio, pero paradójicamente, Samuel se sentía más en paz consigo mismo de lo que había estado en años. La experiencia de trabajar con Itzamna le había enseñado no solo sobre medicina integrativa, sino sobre la importancia de las relaciones auténticas y el propósito más profundo en la vida. Su primera presentación en Stanford sobre su experiencia en Guatemala fue recibida con una mezcla de curiosidad científica y escepticismo profesional que había esperado. Doctor Restrepo, preguntó uno de sus colegas durante la sesión de preguntas, ¿cómo podemos estar seguros de que los resultados que observó se debieron a las intervenciones tradicionales y no simplemente al efecto placebo o a factores ambientales? Samuel había anticipado esta pregunta y había preparado una respuesta cuidadosa. Doctor Patterson, esa es exactamente la pregunta correcta, y es por eso que propongo que desarrollemos un protocolo de investigación riguroso para estudiar estos métodos sistemáticamente. No podemos asumir que funcionan simplemente porque observé resultados positivos, pero tampoco podemos descartar su potencial simplemente porque no encajan en nuestros paradigmas actuales. Dr. Morrison, que había sido inicialmente escéptico pero crecientemente intrigado por los reportes de Samuel, hizo la pregunta que cambiaría el curso de la conversación. Samuel, ¿qué necesitarías para establecer un programa piloto que nos permita estudiar estos métodos de manera apropiada? Durante la siguiente hora, Samuel presentó su propuesta para el programa de intercambio con Jack Small, explicando cómo podría estructurarse para cumplir tanto con estándares científicos rigurosos como con principios éticos de colaboración internacional. Lo que propongo no es extraer conocimiento tradicional para nuestro beneficio, enfatizó. Es crear una verdadera partnership, donde ambas comunidades aprendan y se beneficien mutuamente. La respuesta institucional fue más positiva de lo que había esperado. Stanford tenía interés creciente en medicina integrativa y programas de salud global, y la propuesta de Samuel encajaba bien con iniciativas existentes en esas áreas. 3 meses después de su regreso, Samuel recibió la aprobación para establecer el programa de medicina integrativa Guatemala-Stanford, con financiamiento inicial para traer a Itzamna a California como profesora visitante y para enviar residentes de cardiología al entrenamiento en Jack Small. Pero el verdadero desafío comenzó cuando Itzamna llegó a Stanford. La primera semana fue culturalmente traumática para ambos. Itzamna, acostumbrada a trabajar en un ambiente donde conocía personalmente a todos sus pacientes y sus familias, se sintió abrumada por la escala impersonal del hospital universitario. Doctor Samuel, le dijo después de su primer día, observando en la unidad cardíaca, sus máquinas son impresionantes, pero
¿Dónde están las familias? ¿Dónde está la comunidad que sostiene a estas personas enfermas? Samuel se dio cuenta de que estaba viendo su propio ambiente, trabajo a través de los ojos de alguien, formada en un sistema médico completamente diferente. Itzamna, en nuestro sistema, separamos a los pacientes de sus familias para evitar infecciones y mantener el ambiente estéril. Pero, ¿cómo pueden sanar si están desconectados de las personas que les dan fuerzas para vivir? Era una pregunta para la cual Samuel no tenía una buena respuesta. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos para adaptar algunos de los principios de la medicina maya al ambiente hospitalario occidental. No podían replicar el sistema comunitario de cuidado que funcionaba en Yaxmoor, pero podían incorporar elementos que hacían la experiencia hospitalaria más humana y holística. Comenzaron con cambios pequeños pero significativos. Períodos de visitación familiar más flexibles para pacientes cardíacos estables. Espacios para que las familias participaran más activamente en el cuidado. Y sesiones donde Itzamna enseñaba técnicas de relajación y meditación basadas en tradiciones mayas a pacientes que se recuperaban de procedimientos cardíacos. Los resultados fueron notables. Pacientes que participaron en las sesiones de Itzamna mostraron menores niveles de ansiedad preoperatoria, mejor adhesión a regímenes de medicamentos y tiempos de recuperación más cortos después de cirugías. Lo que Itzamna está haciendo, le explicó Samuel a Dr. Morrison después de revisar los datos de los primeros 3 meses, no es reemplazar la medicina occidental. Está complementándola, de maneras que hacen que nuestros tratamientos sean más efectivos. Pero el impacto más profundo del programa no fue en los pacientes, sino en el personal médico. Los residentes que habían viajado a Yaxmoor regresaron con una perspectiva transformada sobre la relación médico-paciente y la importancia del cuidado holístico. Doctor Restrepo, le dijo la doctora Jennifer Kim, una residente de segundo año que había pasado un mes en Guatemala. Trabajar con los curanderos mayas me enseñó más sobre escuchar realmente a los pacientes que todos mis años de entrenamiento formal. ¿Qué aprendiste específicamente? Aprendí que cada paciente tiene una historia que va mucho más allá de sus síntomas físicos. Aprendí que la sanación verdadera requiere entender esa historia completa. Y aprendí que a veces la medicina más poderosa es simplemente estar presente con alguien en su sufrimiento. El programa también estaba generando interés de otras instituciones médicas. Samuel comenzó a recibir invitaciones para presentar su trabajo en conferencias internacionales de medicina integrativa, y varios hospitales expresaron interés en desarrollar programas similares. Pero para Samuel, el verdadero éxito del programa se medía en historias individuales de transformación, como la de Mrs. Dorothy Chun, una paciente de 75 años que había sido hospitalizada múltiples veces por insuficiencia cardíaca y depresión severa, relacionada con el aislamiento social. Cuando Itzamna comenzó a trabajar con ella, no se enfocó inicialmente en sus problemas cardíacos, sino en su desconexión de la comunidad y la pérdida de propósito que había experimentado después de la muerte de su esposo. Señora Chen tiene un corazón triste, no solo un corazón enfermo, le explicó Itzamna a Samuel. Necesita medicina para ambos. Durante varias semanas, Itzamna trabajó con Mrs. Chen, usando una combinación de técnicas tradicionales, mayas adaptadas al contexto urbano, estadounidense, meditación guiada, terapia narrativa, donde la paciente podía contar su historia de vida, y gradualmente, conexión con grupos comunitarios de apoyo para personas mayores. Los resultados fueron extraordinarios. Señora Chun no solo experimentó mejoras en su función cardíaca, sino que se volvió una voluntaria activa en el programa, ayudando a traducir algunas de las técnicas de Itzamna para otros pacientes de habla china. Lo que Itzamna me enseñó, le dijo Mrs. Chun a Samuel durante una visita de seguimiento, es que la medicina real no está solo en las pastillas que tomo, está en recordar quién soy
y encontrar maneras de contribuir a mi comunidad. Otra vez, un año después del inicio del programa, Samuel se encontró reflexionando sobre cómo la experiencia había cambiado no solo su práctica médica, sino su comprensión fundamental de lo que significaba ser sanador. Itzamna le dijo durante una de sus sesiones de planificación semanal: cuando llegué a Guatemala por primera vez, pensé que iba a enseñar medicina moderna a personas que necesitaban educación médica. Ahora me doy cuenta de que era yo quien necesitaba educación. ¿Qué aprendió? Aprendí que la medicina verdadera no es solo sobre curar enfermedades, es sobre restaurar conexiones, conexión de la persona con su propio cuerpo, conexión con su familia y comunidad, conexión con propósito y significado en la vida. Itzamna sonrió con la satisfacción de una maestra que ve que su estudiante ha comprendido una lección fundamental. Doctor Samuel, ¿sabe cuál es la diferencia más grande entre su medicina occidental y nuestra medicina maya? ¿Cuál? Su medicina ve el cuerpo como una máquina que necesita reparación. Nuestra medicina ve a la persona como parte de una red de relaciones que necesita armonía. Cuando integramos ambas visiones, podemos hacer milagros. Samuel asintió pensando en todos los pacientes que habían beneficiado de esa integración durante el último año. Itzamna, creo que lo que hemos creado aquí es más que un programa médico. Es un modelo para cómo diferentes sistemas de conocimiento pueden colaborar para crear algo mejor de lo que cualquiera podría lograr solo. Exactamente. Y eso es lo que el mundo necesita ahora. Menos competencia entre sistemas de conocimiento, más colaboración para el bienestar de todos. 5 años después de su primer encuentro en Yaxmul, Samuel e Itzamna habían logrado crear algo que ninguno de los dos había imaginado al principio: un modelo replicable de medicina integrativa que honraba tanto la sabiduría tradicional como la ciencia moderna. El programa Guatemala-Stanford se había expandido para incluir intercambios con comunidades indígenas de México, Perú y Bolivia. Más de 200 profesionales de salud habían participado en entrenamientos interculturales, y los resultados médicos habían sido documentados en múltiples publicaciones académicas. Pero para Samuel, el verdadero éxito se medía en transformaciones personales como la de la doctora Martínez, una joven residente que había regresado de su entrenamiento en Guatemala decidida a especializarse en medicina comunitaria, o como la de don Aurelio, que ahora servía como enlace comunitario, ayudando a otros pacientes cardíacos a navegar entre sistemas médicos tradicionales y modernos. En una conferencia internacional de medicina integrativa en Barcelona, Samuel reflexionó sobre el viaje que había comenzado con escepticismo y curiosidad científica y había evolucionado hacia una comprensión completamente nueva de la sanación. La medicina integrativa no es sobre agregar un poco de medicina alternativa a la medicina convencional, dijo en su presentación magistral. Es sobre reconocer que los seres humanos son sistemas complejos, que existen en redes de relaciones, y que la sanación verdadera debe abordar todas las dimensiones de esa complejidad. En el público, Itzamna escuchaba con orgullo mientras traducía simultáneamente para un grupo de curanderos tradicionales de Guatemala que habían venido a la conferencia como parte del programa de intercambio. Después de la presentación, una joven médica de Nigeria se acercó para hacer una pregunta que resonaría con Samuel durante mucho tiempo. Doctor Restrepo, lo que usted describe suena maravilloso, pero ¿cómo podemos implementar estos métodos en sistemas de salud que están bajo presión constante para ser más eficientes y menos costosos? Samuel había luchado con esa pregunta durante años y había llegado a una conclusión que a veces sorprendía incluso a sus colegas más progresistas. Doctora Okafor, creo que la medicina integrativa no es más costosa que la medicina convencional. Es más eficiente.
cuando tratamos a las personas como seres humanos completos, cuando abordamos las causas, raíz de los problemas de salud, en lugar de solo los síntomas. Cuando involucramos a las familias y comunidades en el proceso de sanación, los resultados son mejores y los costos a largo plazo son menores. ¿Tiene datos que respalden esa afirmación? Tenemos 5 años de datos que muestran que pacientes cardíacos que reciben cuidado integrativo tienen menores tasas de rehospitalización, mejor adhesión a tratamientos y mayor satisfacción del paciente. Cuando calculamos los costos totales del sistema, la medicina integrativa no solo es más humana, es más económica. Esa noche, en la recepción de la conferencia, Samuel e Itzamna conversaron sobre los desafíos y oportunidades que veían para el futuro de la medicina integrativa. Samuel, ¿qué ve cuando mira hacia los próximos 10 años? Veo un mundo donde los médicos son entrenados no solo como técnicos que reparan cuerpos, sino como sanadores que comprenden la complejidad completa de la experiencia humana. Veo sistemas de salud que honran tanto la ciencia como la sabiduría tradicional. Veo medicina que es tanto efectiva como humana. ¿Y usted, Itzamna? ¿Cuál es su visión? Veo a nuestros jóvenes aprendiendo tanto medicina tradicional como moderna, sirviendo como puentes entre mundos. Veo comunidades indígenas que tienen acceso a las mejores herramientas de diagnóstico, pero que mantienen sus sistemas de sanación holística. Veo un mundo donde la medicina es colaborativa, no dominante. Samuel pensó en las semillas de cacao, que don Aurelio le había dado años antes y que ahora crecían en un pequeño jardín, detrás de su casa, en California, recordándole diariamente las lecciones que había aprendido sobre paciencia, cuidado y la importancia de plantar conocimiento que beneficiara a las generaciones futuras. Itzamna, cuando reflexiono sobre todo lo que hemos construido juntos, me doy cuenta de que lo más importante no son los programas o los protocolos que hemos desarrollado. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante son las relaciones que hemos creado, las conexiones entre personas que anteriormente se veían como extrañas, la comprensión mutua que ha crecido entre diferentes formas de conocer y sanar. Itzamna sonrió con la sabiduría de alguien que había dedicado toda su vida a tejer conexiones sanadoras entre personas. Samuel, ¿recuerda lo que le dije el primer día que trabajamos juntos? Que en nuestra medicina todo está conectado. Lo recuerdo. Ahora, usted entiende que eso no es solo filosofía maya, es la verdad fundamental sobre la vida, sobre la sanación, sobre lo que significa ser humano. Samuel asintió, pensando en todos los pacientes que habían beneficiado de esa comprensión, todos los médicos que habían sido transformados por la experiencia de trabajar de manera integrativa, todas las familias y comunidades que habían sido fortalecidas por enfoques de sanación que honraban tanto la ciencia como el espíritu humano. El legado de su colaboración continuaría creciendo, como las semillas que don Aurelio había compartido, llevando frutos que alimentarían futuras generaciones de sanadores que comprenderían que la medicina verdadera siempre ha sido y siempre será sobre restaurar y nutrir las conexiones que nos hacen humanos. Esta historia nos enseña que las mejores soluciones surgen cuando tenemos la humildad de aprender de aquellos que inicialmente no comprendemos. Samuel llegó a Guatemala pensando que tenía todas las respuestas, pero descubrió que las preguntas más importantes apenas estaba comenzando a formularla. En nuestro mundo cada vez más polarizado, donde diferentes sistemas de conocimiento a menudo compiten en lugar de colaborar, la historia de Samuel e Itzamna nos muestra un camino diferente, la posibilidad de crear puentes entre mundos, de honrar tanto la ciencia como la sabiduría tradicional, de encontrar soluciones que son mejores que cualquier cosa que podríamos crear solos. ¿Has tenido alguna experiencia donde aprender de alguien muy diferente a ti cambió tu perspectiva fundamental sobre algo importante? ¿Conoces ejemplos de colaboración exitosa entre diferentes formas de conocimiento? Comparte tu historia
en los comentarios. Y si esta historia te inspiró a pensar de manera diferente sobre la medicina, la sanación o la importancia de aprender de todas las culturas, no olvides suscribirte al canal y compartirla con alguien que pueda beneficiarse de su mensaje. Hasta la próxima historia. Recuerda, a los mejores sanadores son aquellos que nunca dejan de ser estudiantes, y la medicina más poderosa a menudo viene de la conexión humana genuina.